Vamos a poner la imagen. No sé si alguno de ustedes conoce a este personaje que está ahí, en sus pantallas. Él es un ciclista, bueno, fue ciclista, muy famoso, ¿no? Una leyenda del deporte. Él se llama Lance Armstrong, un ciclista estadounidense que por ahí bueno, sus inicios en el deporte fueron en el triatlón, y esa competencia donde corren, nadan y hacen ciclismo, pero donde él realmente encontró su lugar fue en el ciclismo. Por ahí él participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y obtuvo, se puede decir que un lugar pues decente, ¿no? Bueno, para ser ahí casi es una persona medio desconocida. Él obtuvo el lugar número 14 en esta competencia en los Juegos Olímpicos y de ahí en adelante él se empezó a ganar cierta reputación por ahí en el año siguiente, en el año de 1993. Él ganó una competencia, sí, una competencia mundial que se llevó a cabo en Noruega y él empezó a adquirir cierto prestigio en el deporte del ciclismo. Algunos años más adelante, en 1996, tristemente él fue diagnosticado con cáncer. Entonces él tuvo que básicamente retirarse del deporte para llevar su tratamiento, para pues luchar, ¿no? por vencer esta enfermedad. Eh, él en su lucha contra esta enfermedad, pues se volvió muy mediático, ¿sí? En la lucha contra el cáncer. Eh, y gracias a Dios, él pudo, ah, pues, quedar sano con los tratamientos que él llevó. Él pudo sanar del cáncer y este hecho pues lo volvió más, se puede decir, más famoso, ¿no? Más mediático, ya que cuando él volvió a competir sano, él eh, empezó su mayor tiempo de gloria deportiva. En el año de 1999 ganó el Tour de Francia, que es una competencia muy importante en este deporte del ciclismo. Y él ganó esta competencia y ganó esa competencia durante 7 años seguidos, ¿sí? La ganó en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. ¿Verdad? Algo que asombró, ¿no? No solamente al mundo del ciclismo, sino a todo el mundo en general, ¿no? O sea, cómo un hombre podía realizar, ¿no? Esa hazaña de ganar 7 veces este torneo, ¿no? Tan importante. Incluso yo recuerdo yo no sigo mucho este deporte, pero recuerdo que lo mencionaban mucho y recuerdo una de esas competencias donde ganó, donde él se cayó, ¿verdad? Este, cerca de la meta, ¿no? Y sus competidores lo rebasaron y aún así él pudo remontarlos, ¿no? Rebasarlos de nuevo y ganó esa competencia. Total que este personaje, Lance, pues era un ejemplo, ¿no? A seguir para cualquier persona, no solamente para los deportistas, tras vencer, ¿no? esta enfermedad, llegar a la cúspide, a lo máximo de su deporte, ¿no? En cuanto a victorias.
Sin embargo, por ahí, pues precisamente el hecho de que él ganara todas estas competencias despertó por ahí las sospechas, ¿no? De que él podía haber estado consumiendo sustancias que lo hacían como un superhombre, ¿no? Como alguien que se fuera de serie. Y durante su carrera, pues sufrió la persecución, se podía decir, así se le llamaba, de la agencia de antidopaje, donde siempre se le estaba buscando la manera de comprobarle de que sus victorias no habían sido legales, ¿no? Por el consumo de sustancias ilícitas. Total que en el año perdón, en el 2005 él se retira después de haber tenido estas victorias, pero regresó por ahí en el año 2008, ¿sí? Y compitió otros 3 años más hasta el año 2011, ya sin tanto éxito, ¿no? Como lo había conseguido. Durante estos años, pues él sufrió por ahí unos acusaciones de dopaje y no le pudieron comprobar nada, ¿sí? O sea, digamos que ganó el caso, ¿no? Ante la comisión que rige estos detalles. Pero por ahí ya el retirado, en el año 2012, la agencia de antidopaje ahí en los Estados Unidos pudo comprobar que él se había dopado, ¿sí? De ciertos años hacia atrás. Y cosa que él siempre negó, ¿no? Él siempre dijo que no, que su carrera era limpia, pero él, vamos, se le comprobó esto, ¿sí? Eh, por medio de algunos testimonios, ¿no? De ex compañeros de él. Y bueno, por ahí en ese mismo año, ya este, se dictaminó que se le cancelaba todo su palmarés, todas sus victorias que él había obtenido, porque se consideraba que él las había obtenido de manera ilícita. Entonces él, además de perder sus títulos, quedó pues en mal, ¿no? Con el mundo entero, digamos, de ser un ejemplo, llegó a ser una gran decepción para todos los que lo admiraron, ¿sí? Un año después, en el año 2013, él, él en una entrevista que le hicieron, él aceptó por fin, ante la televisión, que él se había dopado, ¿sí? Y entonces, aparte de que había sido castigado sus declaraciones, o sea, el hecho de que él estaba aceptándolo, pues ya arruinó completamente su reputación y de ser, digamos, estar en un pedestal, ¿no? En el mundo deportivo, de ser una leyenda, terminó siendo una gran decepción, ¿no? Un gran engaño su carrera. Incluso yo recuerdo que, les digo, sin ser un deporte que yo siga mucho, recuerdo que yo le admiraba ciertas cosas, ¿no? A este personaje que a veces había visto. Y sin duda cuando uno se entera de que en cierta forma él hizo trampa, ¿no? Pues le queda a uno un mal sabor de boca, ¿no? Con, con este tipo de experiencias y te pone a dudar, ¿no? Decir, bueno, ¿será que grandes personajes así del deporte hacen lo mismo, ¿no? Entonces uno piensa a dudar, ¿no? De muchas cosas. Eh, ¿Cuántos de ustedes se han sentido decepcionados de algo o de alguien, de alguna situación, de alguna experiencia o de alguna persona? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos sentido la decepción. Eh, ¿Qué es la decepción? Bueno, vamos a pasar a la siguiente
la siguiente imagen, vamos a tratar de reflexionar un poquito en cómo nos relacionamos nosotros con la decepción, ¿sí? Que se podría decir que es parte de la vida, ¿no? De la vida del ser humano. Cómo nos relacionamos con la decepción y cómo podemos enfrentarla, ¿sí? Dice aquí en sus pantallas que la decepción es una emoción, ¿sí? O sea, tiene que ver con nuestras emociones. La decepción es una emoción, es dolorosa, ¿sí? O sea, no es algo placentero. Dice que es dolorosa, que se despierta cuando dice, al incumplirse una expectativa, esa palabra es importante, ¿sí? Al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de una persona, ¿sí? Nos decepcionamos de cómo se comporta alguien o en relación a algún acontecimiento, ¿no? Alguna experiencia vivida. Entonces, esto es la decepción, sí, es una emoción que se despierta básicamente cuando no se cumplen nuestras expectativas, ¿sí? Las expectativas que tenemos de una persona o de un acontecimiento. Puedes pasar al siguiente. Dice, aquí está la diapositiva, dice, una decepción siempre ocurre tras esperar algo concreto, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos decepcionamos, ocurre porque nosotros ya imaginamos algo, ¿no? Algo concreto, algo bien definido, ¿sí? Dice algo concreto y depositar ilusión en ello, o sea, que estamos ilusionados en cierto comportamiento o en cierta experiencia. Y dice, cuando esa expectativa no sucede o sucede de diferente forma. O sea, siempre que nosotros nos decepcionamos es porque nosotros construimos una expectativa de algo o de alguien y cuando pasa algo contrario a lo que nosotros esperamos, o no pasa nada de lo que nosotros esperamos, es cuando nosotros nos decepcionamos. Y les decía ahorita, y la palabra clave es la expectativa, ¿no? Sí, la expectativa es lo que nosotros esperamos, la expectativa es como una posibilidad de algo, ¿no? Algo que nosotros queremos, creemos, algo que nosotros esperamos. Entonces, por ejemplo, hablando ah, de este ciclista, de Lance Armstrong, cuando se le acusaba de doparse, pues generalmente todos sus fans, ¿no? Todas las personas que lo admiraban, tenían una expectativa de él, esperaban que él fuera un deportista honesto, ¿no? Limpio en su carrera. Eh, ellos lo admiraban por su esfuerzo, ¿no? Por haber vencido esa enfermedad, por haber obtenido tantas victorias y tenían una expectativa de él, ¿no? Como un modelo a seguir, como un héroe, como no sé, un, un superhombre, ¿no? Que podía ganarlo todo. Y sin embargo, cuando se dan cuenta de la verdad, ¿qué pasa? Dice, esa expectativa que ellos tenían, pues se viene abajo porque no era lo que ellos creían. Y esto es la decepción, sí, es que cuando nuestras expectativas no se cumplen. Puedes pasar a la siguiente. Dice aquí, es importante ser consciente de que lo que realmente decepciona no es la persona o el acontecimiento en sí mismo, eso es importante, ¿sí? Y aquí está una de las claves de nuestra reflexión. Es importante saber, o sea, estar conscientes de que lo que realmente decepciona no es la persona. Ahorita hablamos de que todos hemos sufrido decepciones, ¿sí?
Y a lo mejor cuando estábamos mencionando eso pensamos en algo o en alguien, ¿no? En alguien que nos decepcionó o en alguna experiencia que nos decepcionó. Dice, pero aquí que en sí no es la persona o el acontecimiento, sino sino la expectativa previa que se tenía en relación a ello, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo voy a ver una película y yo tengo una expectativa de esa película, ¿no? Si voy a ver esa película es porque me interesa, porque creo que va a ser una buena película, porque creo que voy a invertir ahí, no sé, 2 horas de mi vida en ver algo bueno, emocionante, algo que me deje alguna enseñanza o alguna emoción. Y qué pasa si la película no me gusta, si me decepciona? ¿Sí? Entonces, lo que me decepcionó no fue la película, ¿sí? Sino sino lo que yo pensaba que iba a ser esa película, ¿no es cierto? Aquí eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, dice, la decepción es un proceso interno, o sea, no es algo que ocurra ah, proveniente en este caso, de la persona o en este caso de la película, sino dice que es un proceso interno, es algo que ocurre es dentro de nosotros. Sí, o sea, no tiene que ver con la película, dice. Y sucede cuando uno no se relaciona con las personas tal y como son, sino tal y como uno cree que son, o tal y como quiere que sean, ¿verdad? De repente está ahí un poquito rebujado, pero básicamente es que cuando, por ejemplo, una persona nos decepciona, es porque nosotros que, dice, no nos relacionamos con ellos como son, sino que nosotros tenemos una idea de ellos, de cómo queremos que sean o cómo creemos que son, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que pensábamos que este ciclista, ¿cómo era? Pues era intachable, ¿no? Una persona honorable, hablando del deporte. Nosotros eh, queríamos que fuera así, ¿no? Porque era un ejemplo a seguir. Sin embargo, yo creo que pocas personas, solamente los que convivieron con él en ese proceso, habían convivido con él tal y como era, ¿no? Las personas que lo vieron, por ejemplo, doparse, ellos sí sabían. Entonces a ellos no los decepcionó, ¿verdad? Porque ellos vieron todo ese proceso y los que se decepcionaron fueron los que tenían otra idea de él. Entonces esto es muy importante, entenderlo, ¿no? Que en sí no es la persona, sino lo que nosotros pensamos de la persona o de la experiencia, ¿no? De la que estamos hablando. Puedes pasar al siguiente. Dice que muchas de estas expectativas también están basadas en el propio mundo de valores, creencias y experiencias personales. Es decir, que cuando nosotros construimos una expectativa de algo, de alguien, generalmente esto está basado en qué? En mis experiencias, dicen, o sea, en mi sistema de valores, en mis creencias. Entonces, como yo veo el mundo de cierta manera, creo que todas las personas que van a verlo de la misma manera, ¿sí? No sé, si yo soy una persona honrada, ¿sí? Eh, yo espero que todo el mundo sea honrado, ¿sí? Que si yo nunca me he robado ni un peso, ¿verdad? Yo espero que todos, que el vecino, que el compañero de trabajo, que el hermano de iglesia sea que igual que yo, o sea, inconscientemente nosotros tenemos esa expectativa de los demás, ¿sí? Y luego dice, por este motivo, en este proceso entran en juego factores como la idealización, ¿sí? La fantasía, la proyección, el deseo o la necesidad, o sea, este, como lo que nosotros
esperamos de las demás personas tienen que ver con todo lo que nosotros vivimos o fuimos educados de esa manera, eh, podemos idealizar, ¿no? Por ejemplo, si eso se dice mucho, ¿no? Si alguien creció viendo las películas de Disney, ¿no? Los cuentos de Disney, donde los finales, ¿cómo son? ¿Cómo eran? Donde siempre se terminaba siendo feliz, ¿no? Esa expectativa que, o sea, eso siempre vamos a esperar de todas nuestras relaciones, ¿sí? De nuestras amistades, nuestras relaciones, sentimentales, donde queremos siempre un final feliz, pero, en la vida real, ¿cómo es? No siempre ocurre así, ¿sí? Entonces nosotros idealizamos, ¿no? Queremos que todo sea perfecto. Dice incluso la fantasía, o sea, cosas que irreales, ¿no? Cosas que ni siquiera son razonables, ¿no? Por ejemplo, eso que les digo, pensar que, por ejemplo, si yo dejo el dinero ahí en mi salón de clases, ¿no? Lo dejo ahí en el escritorio y pensar de que nomás porque a lo mejor yo no robo, ninguno de mis compañeros va a tomar el dinero. ¿Qué pasa? Es una fantasía, ¿no? Es algo, que está idealizado. Porque pues generalmente alguien ve dinero y ¿qué pasa? Pues volteamos, lo agarramos, ¿no? Ni siquiera preguntamos de quién es o algo, lo tomamos, ¿no? O sea, entonces esas expectativas pues son fantasiosas, ¿no? Pensar de que nadie va a ser deshonesto, o dice, o la proyección, el deseo, o sea, el hecho de que yo quiera que alguien sea como yo quiero, o la necesidad, ¿no? O necesidad, por ejemplo, decíamos de este ciclista, a lo mejor yo necesitaba un modelo a seguir, ¿no? En este personaje, yo necesitaba como alguien, que me inspirara, entonces a lo mejor yo idealizaba a, al ciclista, ¿no? O a cualquier cosa, algo que nosotros necesitamos o deseamos. Sin embargo, nos damos cuenta de que no todo lo que nosotros vivimos o como fuimos educados va a ser la realidad, ¿no? Entonces, esta primera parte de la reflexión habla un poquito de lo que es, pues, la decepción, ¿no? Y cómo funciona eh, nuestra mente, ¿sí? Cómo nosotros podemos, se puede decir que autoengañarnos, ¿sí? Pensando que las cosas o las personas son como nosotros quisiéramos que fueran. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la realidad, ahí es cuando ocurre la decepción, ¿no? Entonces, bueno, todos hemos sido decepcionados, todos hemos decepcionado a alguien también, ¿no? Porque a veces nos gusta nada más ver de aquí para allá, ¿no? Pero quizás muchas veces no nos gusta reconocer que nosotros también decepcionamos a los demás, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a lidiar con la decepción? Como dijimos, la decepción es parte de la vida, ¿no? O sea, no es algo a lo que podamos básicamente rehuir. Siempre va a haber alguien o algo que nos va a decepcionar, alguna experiencia, ¿no? Algún trabajo, algún compañero, lo que sea. ¿Cómo vamos a lidiar con ella? Digamos, para que no nos cause daño, ¿sí? O al menos el menos daño posible. Ahí en su imagen ustedes ven, hay un grupo de deportistas también. Por ahí, si no me equivoco,
el año 2005, si no me equivoco, un grupo de futbolistas, de jovencitos mexicanos, ganó una competencia, ganó un mundial de fútbol sub-17, ¿sí? O sea, son menores de 17 años. Entonces, los que por aquí les gusta el deporte, pues saben pues que México nunca ha alcanzado, al menos en el fútbol, nunca ha, digamos, ganado nada así demasiado importante, ¿no? Y para esas fechas menos, ¿no? Entonces, cuando esto ocurrió, cuando estos jovencitos ganaron ese mundial, este, muchos pensaron que cuando estos jóvenes crecieran, como habían, o sea, esta era la lógica, ¿no? Que como ellos ganaron el mundial, sub-17, cuando ellos crecieran, este mismo grupo, en algún momento, no sé, quizás 5, 8, 10 años más adelante, cuando ellos fueran más grandes, iban a ganar el mundial de las selecciones mayores, ¿no? Pero ¿cuál fue por así que la decepción? ¿Sí? De que la mayoría de estos jugadores que ustedes ven en la foto desaparecieron del mapa, ¿no? O sea, nadie más volvió a saber de ellos, ¿no? Si acaso destacaron por ahí unos 3, 4 de todo el grupo, y México nunca ha sido campeón, ¿verdad? Ni con este grupo en las selecciones mayores, no, ¿verdad? Y los expertos siempre intentaban como decirle a la gente, ¿no? Que tenían que ser razonables, ¿sí? O sea, que sus expectativas no deberían de ser exageradamente altas con este grupo, porque generalmente los jóvenes en su crecimiento este, pueden pasar muchas cosas, ¿no? De tener, por ejemplo, 16 años, que fue la edad que tenían ellos, a, por ejemplo, ya a lo mejor un profesional de unos 20, 21 años, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente por ganar un título a esa edad vas a ganar uno cuando seas grande. Y efectivamente, ¿no? Muchos se decepcionaron de estos jugadores, ¿no? Porque pensaban que este grupo pues iba a llevar a México a ganar un mundial en la selección mayor. Sin embargo, esa expectativa, según los expertos, pues era que era demasiado alta, o sea, no era algo real. Entonces, muchas veces eso nos pasa, ¿sí? O sea, de que nuestras expectativas como son muy altas, incluso fantasiosas, ¿no? No son reales nuestras expectativas acerca de las personas, en este caso, por ejemplo, de esos jugadores, o de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy estudiante, a lo mejor digo, no, pues te voy a entrar a esa universidad y esa universidad es la mejor, ¿verdad? Es Harvard, ¿verdad? Y ahí todo va a ser perfecto. Entonces yo me meto a esa universidad y me doy cuenta que a lo mejor también hay profesores de esos que faltan, ¿verdad? Y no avisan, o que por ahí me hicieron tranzas, ¿verdad? Con algún dinero, que tengo malos compañeros. Entonces, eh, las expectativas tienen que ser equilibradas y ese es el primer punto que debemos de, de analizar cuando intentamos enfrentar la decepción, ¿sí? Para nosotros enfrentar la decepción en la vida en general, necesitamos tener expectativas equilibradas. O sea, ni expectativas muy bajas ni muy altas, sino equilibradas, ah, basadas en la realidad, ¿sí? Eh, por ejemplo, tenemos que ver, ¿sí? Y aceptar
eh, a los demás como son y no como queremos que sean, ¿sí? Vamos a leer en el libro de Salmos, Salmos 103, en el Salmo número 103, en el versículo 14. Ustedes saben que, bueno, para todo lo que nosotros vivamos, siempre nuestro mayor ejemplo tiene que ser Dios. Y Dios siempre ha estado consciente, por ejemplo, de quién es el ser humano. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentir, bueno, si hay alguien decepcionado, ¿no? Es Dios, ¿no? Si hay alguien decepcionado, se podría decir que si hay alguien decepcionado, pues es Dios, ¿no? El ser humano que lo decepcionó, ¿sí? Quizás Dios tenía expectativas para el ser humano y el ser humano, ¿qué hizo? El ser humano eligió su camino, algo que Dios no quería para él. Sin embargo, él sabe, ¿no? Quién es el ser humano, dice el Salmo 103, versículo 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición, o sea, él sabe de qué estamos hechos, ¿no? Mentalmente, físicamente, Él conoce nuestra condición y dice, se acuerda de que somos polvo, o sea, este texto está diciendo que él sabe que el ser humano que es frágil, que el ser humano tiene fallas, que el ser humano generalmente va a decepcionarlos, en pocas palabras. Él lo sabe. Entonces, nosotros tenemos, y Él nos acepta como somos, ¿sí? O sea, él no pretende que cuando nosotros nos acercamos a Él seamos perfectos, sino que Él nos ve como somos, tal y como somos, y nos acepta así, ¿sí? Es un gran ejemplo para nosotros cuando tratamos con la decepción, en este caso, por ejemplo, con personas. Si yo tengo a lo mejor un amigo, necesito saber quién es él, necesito conocerlo bien y saber que él puede fallarme, ¿sí? Y que es una posibilidad real de que a lo mejor me traicione incluso, ¿no? Nosotros tenemos que tener en mente esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es un ser humano, ¿sí? Como yo, como ustedes, como todos los que estamos aquí. Por ejemplo, la traición o fallarle a alguien, pues es algo típico del ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a los demás como Dios nos ve, como dice aquí, como polvo, o sea, como seres frágiles, ¿no? Con errores, eso nos va a ayudar a enfrentar de una manera más positiva la decepción, ¿sí? Ese es el punto, no ver y aceptar a los demás como son y no como quisiéramos que fueran, ¿sí? Otro punto es que no es, digamos, una misión, ¿sí? De las demás personas o de las cosas, cumplir con nuestras expectativas, ¿sí? A lo mejor yo voy a viajar a una ciudad y yo llevo las expectativas y digo, ay, pues va a estar bien bonito, ¿no? Pero la ciudad o la gente que vive ahí no tiene la obligación de cumplir mis expectativas, ¿no? Ellos son como ellos son, ¿sí? A lo mejor la ciudad es sucia, ¿no? Y yo llevo la expectativa de que es muy limpia, pero así es esa ciudad, ¿no? Entonces, eh, me pone a pensar en, en cómo Dios cuando creó a todos sus hijos, eh, Él les dio libertad de elegir,
¿sí? Sin duda que Dios tenía expectativas para todos. Sin embargo, le dio la capacidad de elegir, de decidir si ellos iban a cumplir esas expectativas o no. Y nosotros también, cuando nos relacionamos con las personas, debemos entender de que aunque nuestras expectativas sean reales, ¿no? O sea, que no sean fantasiosas, las personas van a decidir por sí mismas sus acciones. O sea, no están obligados a cumplir lo que yo quiero que ellos sean. No sé si yo quiero que un amigo me haga un favor, ¿sí? Que me preste su carro. Oye, préstame tu carro, ¿no? Le digo a un amigo, yo espero que por ser mi amigo, él me preste su carro. Sin embargo, que yo debo de saber de que él es libre de decirme si te lo presto o no te lo presto, ¿sí? Y si nosotros estamos conscientes de eso, si él me dice que no, yo voy a manejar mi decepción de una manera más positiva. Obviamente no me va a gustar, ¿no? Que no me preste el carro, pero yo lo voy a manejar de una manera más positiva porque estoy consciente de que él es libre de elegir si me hace el favor o no, ¿sale? Y eso es lo que Dios hace con todas sus criaturas, con el ser humano. Es decir, él nos dice, mira, yo quiero que hagas esto, yo quiero que guardes mis mandamientos. Sin embargo, si tú decides no hacer lo que pasa, es tu elección, ¿sí? Siempre Dios nos ha dado la libertad de, de hacer o no lo que Él quisiera, ¿no? Que hiciéramos. Eh, Canalizar las emociones, ¿sí? Bueno, antes de eso necesitamos diferenciar lo que está dentro de nuestro control, ¿sí? Por ejemplo, uh, si yo a lo mejor como profesor, yo quiero que todos mis alumnos que saquen 10 y hago todo lo posible, ¿no? Preparo bien mis clases, llego temprano, busco métodos para que todos entiendan la materia, les presto atención a todos, ¿no? A todos mis alumnos. Sí, eso es mi expectativa es de que la clase que sea perfecta. Sin embargo, debo estar consciente de lo que me corresponde a mí y de que hay cosas que no me van a corresponder a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, un alumno puede decir, no, pues no me interesa sacarme 10, yo con un 6 que soy feliz, ¿verdad? Y hago el mínimo trabajo, o sea, no me comprometo. Y yo como maestro puedo sentir que decepcionado, digo, no, pues si yo hago todo, ¿verdad? Todo el esfuerzo que hago preparando mis clases, explicándole a ese alumno, cómo es, y sin embargo a él no le interesa, ¿sí? Entonces yo me puedo sentir decepcionado y decir, no, voy a dejar ese trabajo porque mi trabajo no vale la pena, todo lo que hago yo. Debemos de entender, ¿sí? Que depende de mí y que no, ¿sí? Y eso nos va a ayudar también a enfrentar la decepción de una manera más positiva, ¿sí? Obviamente no me va a gustar que si yo hago mucho esfuerzo para que todos mis alumnos sean buenos estudiantes, no me va a gustar que algunos reprueben, ¿no? Por falta de interés, por falta de compromiso. No me va a gustar, sin embargo, esa decepción no me va a hacer tanto daño, ¿no? Como para a lo mejor hasta querer dejar el trabajo, ¿no? ¿Sale? Entonces, necesitamos entender que no todo depende de nosotros. Decíamos ahorita, canalizar las emociones, necesitamos identificar
¿Qué emociones me despierta esa decepción? O sea, es muy normal, por ejemplo, de que si yo estoy decepcionado de algo, yo esté triste, ¿no? O enojado. Necesitamos saber cómo nos está haciendo sentir este suceso, ¿sí? Este sentimiento de la decepción. Por ejemplo, ahorita hablamos de Dios, ¿no? Cómo, cómo el ser humano lo decepciona, ¿no? A lo largo de la historia. Si hablamos, por ejemplo, del pueblo de Israel, ¿no? Como cuando Él los llama, ¿no? De la tierra de Egipto y los liberta, Dios tenía expectativas, ¿no? Él quería que su pueblo, que pues, fuera un pueblo fiel, que a través de esa fidelidad pudiera dar a conocer a todos los demás pueblos a su alrededor su nombre, ¿sí? Esa era la expectativa de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta de que a lo largo de la historia, el pueblo lo decepciona que una y otra vez. ¿Y ustedes creen que Dios estaba feliz? ¿Sí? O sea, que decía, bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. No, sin duda que él se entristecía de que, por ejemplo, fueran incrédulos, ¿no? De que a pesar de todos los milagros que él había hecho con ellos, dudaran de él, le entristecían, también le molestaba, se enojaba por su actitud, por su infidelidad. Incluso eso está registrado por ahí en un salmo. Me gustaría que lo leyéramos algunos versículos. En el Salmo 78, Salmo 78. De hecho, pues todo este salmo habla un poquito de eso. Nos vamos a leer unos versículos. Fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 34, ¿sí? Salmo 78, 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. O sea, cuando les iba mal, o cuando le iba mal al pueblo, ¿qué hacían? Buscaban a Dios, ¿sí? Dice el 35, y se acordaban de que Dios era su refugio. O sea, cuando otros pueblos los acosaban, ¿sí? Cuando les iba mal, por ejemplo, en sus cosechas, no sé, cuando les iba mal, vaya, se acordaban que realmente Dios era su refugio, dice este, y dice, y el Dios Altísimo, su Redentor, o sea, él era el que lo salvaba, dice el 36, pero ¿qué hacían? Dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, o sea, decían, no, este es mi refugio, nosotros queremos serle fiel a él, pero por otro lado, o sea, su corazón está lejos de él, no sé, por ejemplo, si un amigo de usted le dice, oye, no, yo te quiero mucho, yo te aprecio, ¿verdad? Pero no se lo demuestra, ¿sí? O habla mal de ustedes, ¿verdad? En cuanto le dan la espalda, habla mal de usted, ¿no? No es decepcionante, ¿sí? O sea, no, imagínense a Dios, ¿no? Su pueblo, según esto, se acerca a él, y le alaban, ¿verdad? Y le cantan. Sin embargo, él sabía que con su lengua que le mentían, o sea, no era cierto lo que le estaban diciendo. Entonces Dios sin duda que estaba triste por esta situación. Dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, o sea, no le obedecían. Dice el 38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía.
algo que nosotros debemos de entender para manejar mejor la decepción es que nosotros debemos de perdonar, ¿sí? Debemos de aprender a perdonar. Necesitamos aprender a deshacernos de las emociones negativas, ¿no? Como les dije, es normal sentirse triste, y enojado cuando algo nos sale mal, ¿no? Cuando no cumple las expectativas que nosotros teníamos. Sin embargo, necesitamos aprender a perdonar y a deshacernos de esas emociones, ¿no? Que si nosotros las dejamos crecer, nos van a, nos van a llevar, por ahí estaba leyendo, ¿no? Que es como una cadenita, ¿no? La decepción. Cuando nosotros le damos mucha vuelta a la decepción, cuando nosotros mantenemos ese sentimiento, ¿no? Estoy decepcionado de mi jefe, ¿no? Del trabajo, estoy decepcionado de cómo me trató, qué sé yo. Y pasan los días y los meses, incluso años, güey, y yo sigo, no, estoy decepcionado de aquella vez que me dijo esto. Entonces, esa decepción se convierte en una frustración, ¿sí? O sea, en algo que no me deja en paz, ¿sí? O sea, fue un suceso, pero como yo le doy rienda suelta a los sentimientos negativos, llega a ser algo frustrante. Y la frustración desencadena en la depresión, ¿sí? Ya nada más no fue la decepción, o sea, el momento, sino que se puede convertir en rencor y en una depresión que puede durar años o toda la vida. Entonces, uno de los consejos para a enfrentar la decepción es, ok, darnos la oportunidad de sentirnos tristes o enojados, porque es normal, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo Dios, ¿no? Se enojaba y se entristecía por lo que su pueblo le hacía. Sin embargo, como dice el texto que acabamos de leer, dice, pero él, misericordioso, ¿qué hacía? Perdonaba la maldad y no los destruía. O sea, sí lo hacían enojar, entristecer, sin embargo, el que Dios se deshacía de esos sentimientos y los perdonaba, ¿sí? Una y otra vez. Ahora, sin duda, este, eh, podemos aclarar que todas las situaciones son diferentes, ¿sí? Eh, y que el hecho de perdonar no necesariamente significa eh, tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? O sea, si hay alguna situación que a mí me decepcionó, ¿no? Y que me hace daño, quizás no necesariamente nos referimos a que tú vuelvas a confiar ciegamente, ¿no? Sin embargo, digamos, el ejemplo de Dios es que hay que deshacerse de qué? De los sentimientos negativos, ¿no? Que nos provocó eh, cualquier decepción. Porque de otra manera, no causamos bien, pues esa experiencia, ¿no? Podemos, no sé, podemos pensar, que yo viajé en avión, ¿no? Y mi expectativa era, pues, que me le iba a pasar padre, ¿no? Pero a lo mejor, en ese vuelo, a lo mejor hubo turbulencia y ¿qué pasó? Me decepcionó el viaje, ¿no? O sea, y que si no encauzo bien, esa decepción, yo voy a decir, no, los vuelos, se sienten, fatal, ¿no? Ya no vuelvo a viajar en avión. Este, y eso sería a lo mejor una manera errónea de causar cierta decepción, ¿no?
o me trataron mal, no sé, voy eh, no sé, a la casa de una persona y, no, es que me trató mal el papá de mi amigo, ¿no? Ah, el diablo viejo, no, ya no vuelvo y es más, ya ni le voy a hablar ni a mi amigo. Entonces, esa decepción nos puede llevar a tomar decisiones, como muy radicales, ¿sí? Este, que por ejemplo, si Dios pensara de esa manera, pues el ser humano estaría frito, ¿no? Si con una vez que decepcionamos a Dios, Él nos hubiera abandonado, pues no estaríamos aquí, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a perdonar y a deshacernos de las emociones negativas. Puedes pasar a la siguiente. Eh, y bueno, quizás el punto más difícil es ese, ¿no? O sea, el volver a confiar en algo o en alguien, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuve un amigo, no sé, en la prepa que me decepcionó por algo, eh, quizás yo puedo decir, no, es que la amistad no existe por esa experiencia que tuve. Y si alguien se quiere acercar a mí, no necesariamente esa misma persona, si a lo mejor años después, alguna persona se acerca a mí, mostrando amistad, yo puedo decir, no, 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 eso de la amistad no existe. ¿Por qué? Porque pues, un día me decepcionaron. Entonces, este punto es importante, ¿no? O sea, intentar seguir adelante con nuestra vida y entender que no todas las situaciones van a ser iguales, ¿sí? O sea, por el hecho de que a lo mejor un amigo me decepcionó, no significa que todas las personas me van a decepcionar, este, o que incluso, si alguien me decepciona, no merece que otra oportunidad, ¿no? Porque de esa manera estaríamos, como pensando de que todo en esta vida va a ser perfecto, ¿sí? Este, si fuéramos así de radicales, ¿no? En nuestras decisiones, sin duda tendríamos una vida muy, pues con eso, ¿no? Con frustración, o sea, pensar de que nadie es digno de confianza, o pensar de que eh, con cualquier falla, de cualquier persona no merece, por ejemplo, mi amistad, ¿verdad? Entonces debemos de acercarnos, ¿no? De nuevo a las personas o a las situaciones, este, aunque a veces se necesite un tiempo para un tiempo previo, ¿no? De distancia para pues lidiar con lo que nos sucedió, con la decepción. Sin embargo, volver a intentar aproximarnos, ¿no? A las relaciones, a las personas, a las experiencias, ¿sí? Por ejemplo, decíamos ahorita, ¿no? Si a mí me decepcionó cierta experiencia, a lo mejor eh, yo ya no sé, no quiero volver a ir al parque, ¿no? Porque me decepcionó una vez que fui, había mucho aire y me pasó algo, ¿no? Entonces, me puedo privar de muchas cosas, o me puedo amargar la vida pensando de que siempre cualquier experiencia va a ser así de mala. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, mencionábamos el ejemplo de Dios, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Jesús, cuando él estaba en su mayor tiempo de crisis, sus amigos lo decepcionaron, ¿se acuerdan? Cuando él estaba, por ejemplo, orando y necesitaba que sus amigos, sus discípulos lo acompañaran, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos, ¿no?
incluso él les dice unas palabras, yo me lo imagino como de decepción, ¿no? Cuando les dice, ni siquiera pudieron orar conmigo, que una hora, no, no pudieron orar conmigo. Y ellos no entendían ni qué estaba pasando, ¿no? Entonces, yo como ser humano me imagino a Jesús como decepcionado de quién, de sus amigos, de sus discípulos. Sin embargo, ya después de que él resucita, él se acerca de nuevo a ellos, ¿no? Eh, Quizás podamos decir, no, pues esos discípulos, ¿para qué los quedan si lo abandonaron en los momentos más difíciles? Lo traicionaron, lo negaron, lo dejaron solo. Podemos pensar, pues ya después de resucitado hubiera buscado que a otros, pues esos, ¿para qué les servían? Sin embargo, él intentó acercarse a ellos, ¿sí? Los buscó y, y pues más allá de que pudieron haberlo decepcionado, nosotros decíamos ahorita, él sabía de qué estaba hecho el ser humano, ¿no? O sea, sabía que son, que son polvo, que son carne, dice el libro de Hebreos que él se compadece de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo como nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos ver a las personas o a las situaciones eh, como, como personas que pueden fallar, podemos enfrentar mejor las decepciones, ¿no? O sea, podemos eh, superarlas, podemos eh, pues tener una vida más satisfactoria, ¿no? De otra manera vamos a terminar como frustrados, deprimidos, con mucho rencor en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros no intentamos, ¿no? De nuevo vivir experiencias o acercarnos a las mismas personas o a otras, ¿no? En este caso, por ejemplo, también recuerdan a, a Pablo con la decepción que sufrió con Marcos, ¿se acuerdan? Cuando por ahí Marcos los abandonó a él y a Bernabé en uno de sus viajes, ¿sí? Y Pablo quedó decepcionadísimo, de tal modo de que hasta tuvo esa diferencia con Bernabé y se separaron, ¿no? Entonces, años después, en algunas de sus cartas, él menciona a Marcos como un fiel colaborador de él, alguien que le era útil en su ministerio. Entonces, quizás ellos, no sé, Pablo no se juntó luego, ¿no? Con Marcos porque estaba decepcionado, ¿no? Estaba triste o enojado porque los había abandonado en su viaje. Sin embargo, tiempo después, o sea, la Biblia no nos cuenta mucho, pero da a entender de que ellos trabajaron juntos después, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos debemos entender de que todos fallamos, ¿no? De que a lo mejor Pablo tenía unas expectativas de este joven que no cumplió, ¿no? Y como no las cumplió, ¿qué? Pues lo desechó por un tiempo, ¿sí? Pero eh, debemos entender que pues eh, todos fallamos, ¿no? Y que todos podemos eh, decepcionar también a los demás, ¿no? O sea, porque decimos ahorita, estamos hablando mucho de cuando algo nos decepciona a nosotros, pero si volteamos la moneda, si todas las personas a las que yo he decepcionado, este, ya nunca más volvían a confiar en mí, ¿qué pasaría? Si yo decepcioné a un maestro y me dijera, no sabes qué, vete, ya no te voy a dar clase, o si decepcioné al jefe de mi trabajo y me dijera, sabes qué, te corro, ¿sí?
si decepcioné a mis padres y me dijeron, pues ya no eres mi hijo porque me decepcionaste. Entonces, les digo, cuando pensamos en que nosotros decepcionamos mucho a los demás o lo que nosotros hacemos, nos damos cuenta de que eh, es bueno, ¿no? Darle una segunda oportunidad a las experiencias o a las personas, ¿no? Y eso sin duda pues, nos va a ayudar a enfrentar mejor las decepciones, porque las decepciones son reales, ¿sí? Y nos hacen sentir mal. Sin embargo, vamos a tener una actitud más positiva ante la decepción, ¿sí? Para terminar, solo quiero mencionarles, por ejemplo, unas palabras que dijo este ciclista con el que comenzamos la reflexión. Él está consciente, Ahí te quejas. él, él está consciente de que su reputación se vino abajo, ¿no? Y de que mucha gente se decepcionó de él. Y por ahí hace algunos años, eh, por ahí, pues para él ya ni siquiera fue fácil estar en los medios de comunicación ni nada, ¿no? Como que desapareció el mapa. Sin embargo, en los últimos años él como que ha reaparecido por ahí en algunos eventos y dijo unas palabras que me pareció muy interesantes, ¿no? Dijo que le gustaría que la gente no solamente lo recordara por, por el dopaje, ¿no? Por la trampa que él hizo, ¿sí? Sino que lo recordaran también por todo el esfuerzo que hizo en su carrera, porque en toda su carrera hizo trampa, vaya, ¿sí? O sea, algunas de sus victorias y mucho tiempo de su carrera fueron limpias, ¿no? Sin hacer esa trampa. Entonces dice, me gustaría que también me recordaran, o sea, él es consciente de que sí lo van a recordar por el dopaje, pero dice él de manera muy honesta, dice, me gustaría que también me recordaran por todo el esfuerzo que hice en mi carrera, ¿no? Entonces, eh, ojalá que también nosotros, cuando nos enfrentemos a una decepción, pues tengamos en mente estos puntos, ¿no? El hecho de tener expectativas equilibradas de todo, ¿sí? De las personas y de cualquier situación, para que pues suframos menos decepciones y cuando las suframos, que no sean así, digamos, tan devastadoras, ¿no? O sea, tener expectativas equilibradas, razonables, ¿no? Entendiendo de que estamos en un mundo imperfecto. Otra es canalizar las emociones, ¿sí? O sea, aceptar las emociones y desechar esas emociones negativas, o sea, no darles demasiada rienda suelta a las emociones negativas, ¿sí? Incluso, le digo, encauzarlas, ¿no? A que nos lleven al aprendizaje, a la empatía, cosas positivas, ¿no? Y por último, pues el volver a confiar, el volver a tratar de experimentar situaciones o experiencias, este, o sea, que la decepción no frene nuestro camino en esta vida, ¿no? Que no nos haga personas que no confían en nadie ni nada, o personas amargadas, deprimidas solo porque alguien alguna vez nos decepcionó, ¿sale? Entonces, tomar el ejemplo de Dios, de Jesús, ¿no? Y sobre todo si en algún momento hemos estado decepcionados o, o lo vamos a estar en el futuro, me gustaría leer el texto que leyeron al principio, que está en el Salmo 34:18, y con esto terminamos, ¿sí? Decíamos ahorita de que Dios sabe lo que es la decepción, ¿sí? O sea, y estando aquí como ser humano, la vivió en muchas ocasiones.
Entonces él puede compadecerse de nosotros, ¿no? Él sabe lo que se siente. Y dice este salmo, Salmo 34:18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si alguna vez hemos estado tristes por alguna decepción, dice que Dios está aquí, está con nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, ¿verdad? Que Dios nos bendiga.